Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, damos gracias al Señor porque el día viernes, a pesar del clima, hubo buena asistencia en el discipulado y pues gracias a Dios ahí la llevamos, hermanos. Gracias a Dios. Bueno, al término de este servicio se tiene el resumen para que nadie se pierda la lección, la cual creo que es de edificación y bendición a nuestra vida espiritual. Y bien, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos del 23 al versículo 33. Con cuidado, con cuidado. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar nuevamente, Señor, en este santo lugar. En esta hora, Padre, te queremos pedir que obres, que use su palabra, Señor, para gloria y honra de usted. Dice, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, y dame fuerza, Padre, espiritual, para poder exponer conforme a tu voluntad, Señor. Lléname de tu gracia, lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo la doctrina del más allá. Algo interesante que vemos aquí en esta porción, hermanos, que me llama la atención en el versículo 23. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay ¿qué? Que no hay resurrección. El asunto es que ellos decían que no había resurrección y le fueron a preguntar al Señor, le hicieron una pregunta referente a la resurrección. Está raro, ¿no? Si no creen en la resurrección, ¿por qué le hacen una pregunta de la resurrección? ¿Por qué razón cree usted que la gente no se acerca a Dios? Ellos no creían en la resurrección. Hay mucha gente que no cree que hay un Dios, que no cree que hay un cielo, que no cree que hay un paraíso. Por eso no se acerca a Dios, ¿no? Creen que la vida es aquí, hasta aquí se termina todo. Creen que aquí mismo es el infierno, como muchos dicen. Pero vemos aquí que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a no creer en la resurrección? No creer que hay una vida después de esta vida. No creer que hay un cielo, que hay un paraíso. ¿Qué cree usted? ¿Qué se imagina? Que ¿por qué la gente no cree que después de esta vida hay otra vida? Bueno, en la Biblia es algo maravilloso que nos responde.
Mira el versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que decían no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre vosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Bueno, la costumbre en ese tiempo. 26, de la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Todos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Qué bárbaros los saduceos, ¿eh? Andaban buscando algo para tentarlo, para provocarle. Mire quiénes eran los saduceos. Hechos 23:8. Los saduceos no creían en los ángeles, no creen en la resurrección. Hechos, por favor, 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, que había diferencias en lo que creían en fariseos y los saduceos. Aquí la pregunta o el asunto es que ellos no creían. Mas sin embargo, vemos que le hacen una pregunta, oye, Señor, ¿de quién va a ser marido en la resurrección si tuvo 7 maridos? ¿De quién será? Observe que él le responde la palabra, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay gente que no cree que hay un cielo, no cree que hay un paraíso, no cree que hay otra vida porque ignora la palabra. Dice la palabra, erráis, ignorando ¿qué? Las escrituras. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. La palabra erráis quiere decir andar sin rumbo. No tienen rumbo. No conocen la palabra. Cometer una falta. Bueno, los saduceos, dice la palabra que erraban, ignoran las escrituras. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. ¿En dónde? ¿Hay un cielo? Es lo que la Biblia enseña. Y es lo que los saduceos tenían que ver. El Señor Jesús les dijo, hay un cielo. Hay un cielo, dice la palabra, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hay un cielo, hay un lugar maravilloso, la Biblia le llama paraíso. Ahí es la morada de Dios. No hay estado conyugal en esa vida con el Señor. El ser humano resucitado será como los ángeles, que no producen descendencia en los cielos. Ese lugar maravilloso. El apóstol Pablo afirma que fue al paraíso. Hay un lugar. Y es importante que todos nosotros entendamos a través de la Escritura que hay un lugar maravilloso. Mire qué dice el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, versículo 12. Vamos a ver que hay después de la muerte física hay 2 lugares. Y vamos a ver el cielo. Segunda de los Corintios, por favor, 12:2. Dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. El 4 todos, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Hay un paraíso.
Hay un paraíso, hay un lugar maravilloso. Es lo que la Biblia enseña. En ese lugar maravilloso, dice el apóstol Pablo, que fuese en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Lo único que puedo decirles y traerles como mensaje, que dice que escuchó palabras, ¿qué? Inefables. ¿Qué significa inefables? Inexpresable. Palabras que aquí jamás vamos a escuchar. Porque están enamoradas del Señor. Es un lugar divino, es un lugar santo. Hasta ese lugar fue arrebatado el apóstol Pablo. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Paraíso viene de la palabra griega, paradeisos, que quiere decir Edén, lugar de felicidad. Dice la palabra el 12:4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. A ese lugar maravilloso, hay un lugar. Es lo que la Biblia enseña. El asunto es, ¿usted lo cree? La Biblia dice la palabra erráis en las Escrituras. Es lo que la palabra enseña. Y aquí hay un margen de fe. ¿Lo cree o no lo cree? El apóstol Pablo dice, él recibió la oportunidad de poder ver el trono donde se encuentra Dios. Por favor, no solo el apóstol Pablo tuvo esa experiencia, esa bendición. El apóstol Juan, por favor, capítulo 21 de Apocalipsis. Versículo 1, capítulo 21. Miren qué dice la palabra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El 4, por favor. En ese lugar, en ese paraíso, recordemos que paraíso significa Edén, lugar de felicidad. ¿Y por qué? El versículo 4. Enjugará Dios, ¿qué? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Es un lugar de felicidad. Ya no hay todas estas cosas. Ni dolor, ni llanto, ni clamor, ni lágrimas. Hay un lugar maravilloso, hermanos. Es lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo está expresando aquí lo que tuvo, esa experiencia que tuvo. Versículo 23 de este mismo capítulo, por favor. Dice la palabra, la ciudad no tiene necesidad de ¿qué? De sol, ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué, hermanos? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo, hermanos. Es decir, hermanos, que no hay necesidad de sol. Imagínense el sol. Hay algo más grande que el sol. Es el creador de todas las cosas. Él alumbra todo en ese lugar. No hay luna, no hay sol. El Señor lo alumbra todo. Es un lugar maravilloso. De ver la palabra, en verdad te emociona ver qué hay allá. Es un lugar magnífico. Palabras inefables, palabras, un lugar de felicidad. No hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, no hay lágrimas. Ese lugar, hermanos, hay algo maravilloso que está prometido para todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿No es maravilloso Dios? Les digo algo, no merecemos estar en ese lugar. Pero Dios es grande en misericordia y en su gracia, que nos ha dado esa oportunidad a través de la fe en su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, por favor, Mateo capítulo 22. Mateo 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos,
¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, ¿qué dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de vivos. ¿Dónde está Abraham, hermanos? En el paraíso. Isaac también, Jacob también, y todas las nubes de testigos de los hombres de fe que están en Hebreos capítulo 11, todos ellos están en el paraíso, en ese maravilloso lugar. Hay un lugar maravilloso, y debo decirle que todo aquel familiar que ha partido con Cristo en su corazón, también está en ese lugar, hermoso. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Está en ese maravilloso lugar que la Biblia le llama paraíso. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, dice la palabra. ¿Por qué erráis en las Escrituras, saduceos? Juan 5:24. Juan 5:24. Evangelio de Juan, según San Juan, por favor. Dice así la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa vida eterna, hermanos, que es Cristo Jesús. Cuando una persona muere, va a pasar a ese lugar maravilloso, al paraíso, a ese lugar donde hay palabras inefables de felicidad. Ese lugar maravilloso, hermanos, debemos de creerle a Dios. Es lo que dice la palabra. Ahí llegamos a través de la fe en su Hijo amado. Y para todo aquel que tiene un familiar o que ha partido un familiar, miren qué nos dice Dios para consolarnos. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe, ¿qué? Vuestro corazón. Turbe quiere decir no se altere, no se agite, no te preocupes. ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué aún sigues llorando? ¿Por qué te sigues lamentando? Si hay alguien que ya secó las lágrimas de tu ser querido, ese alguien fue el Señor. ¿Por qué te agitas? ¿Por qué te alteras? ¿Por qué se turba tu corazón? Debemos entender, hermanos, que el que ya partió con Cristo está en un mejor lugar. Está en un lugar maravilloso, ya está descansando. Sucede que pasan los meses, los años, y seguimos cargando con eso. No, ya está en mejor lugar. Por la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré ¿qué? Otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, ¿quién es el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí tiene un lugar en el cielo. Tiene una morada en el cielo. En ese mismo capítulo, por favor, 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Cristo tenemos esperanza de ese lugar. Aquí la pregunta: ¿tu familia ya tiene a Cristo en el corazón? Hay un lugar maravilloso. Hay un lugar extraordinario y hay moradas para todos. Y mucha morada se va a quedar desocupada. Porque nosotros no hablamos del Señor, no hablamos de ese lugar maravilloso. Yo no sé cómo se va a sentir usted cuando esté allá en el cielo y su familia aquí, o su familia sufriendo en el infierno. Hay un lugar maravilloso. La Biblia le llama paraíso, le llama cielo.
Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y qué más, y el poder de Dios. Y el poder de Dios. No le creen a Dios, no le tienen fe al Señor. Y por favor, en el mismo capítulo, versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Hay un lugar también para aquellos que no creen que hay resurrección. Hay un lugar también. Y ese lugar es un lugar terrible. Es un lugar de tormento, es un lugar de tinieblas. Y vamos a ver qué dice la Biblia en relación a ese lugar, por favor. En Marcos 9:45. Marcos 9:45. Es un lugar de tormento. Es terrible ese lugar. Así como hay un lugar de felicidad, hay un lugar de tormento, según la palabra. Marcos 9:45 dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Todos el 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay un lugar de destino para todo aquel que no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por favor, debo declarar algo. Ese lugar no fue destinado para el ser humano. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno, el lago de fuego, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero a causa de la incredulidad, a causa de no creerle al Señor, que Él tiene poder para darnos un lugar hermoso, hay un lugar de tormento. Dice la Biblia, el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero para toda aquella persona que no se arrepiente en esta vida, también será su morada por toda la eternidad. Y ese lugar no es nada comparado con el paraíso. Es muy diferente. El asunto aquí, por favor, Lucas, capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cuando vemos estos textos, hermanos, que hay un lugar de tormento, hay un lugar de soledad, hay un lugar de tinieblas, que están rogando misericordia, están rogando un pequeño trago de agua. Hay un lugar terrible, hay un lugar de tormento, hay un lugar que nos debe de mover a todos, hermanos, a todos. Les voy a invitar a todos a hacer un pequeño bosquejo del plan de salvación. Y cuando lo hayas terminado, dirígete con quien tengas más confianza de que conoce la palabra.
Porque es importante que compartamos la palabra. Eso no es un lugar terrible. Es un lugar de tormento. El rico hubiese querido 5 minutos de su vida y perder todo lo que tenía, todo lo que adquirió en su vida. Quería solamente 5 minutos, quería regresar. No se puede. Esos 5 minutos pueden ser tan valiosos. Estamos en un tiempo de misericordia. Este tiempo es oro para que la gente escuche de la palabra. Porque ya estando en aquel lugar, ¿qué van a hacer? Ya no hay oportunidad. Debemos de hacer algo por nuestra familia, por las almas perdidas. Agárrate una hoja, pon ahí los textos para testificarle a alguien más y debemos de hacer algo como iglesia. ¿O no tenemos familia incrédula? Yo creo que todos tenemos familia. Dice la palabra, deberíamos ser ya maestros por los años que tenemos en la fe. ¿Saben quién es responsable de predicarle a su familia? ¿Será el pastor o será usted? ¿Quién es responsable de predicarle a mi familia? Soy oveja y soy responsable de llevarles el evangelio. Todos nosotros tenemos una responsabilidad y es la de hablarles del Señor. Así que si no sabe usted exponer el plan de salvación, pues agarre su Biblia y empiece a poner los textos, hermanos. Pero necesitamos hacer algo porque hay un lugar de tormento. Lo más triste es cuando una persona se va y se va sin Cristo en el corazón. Así que creo yo que vamos a hacer una bonita labor cuando agarremos nuestra Biblia y empecemos a compartir los textos del plan de salvación. Es ahí donde vamos a cumplir un propósito de Dios. Por tanto, ir y hacer discípulos, predicando el evangelio del Señor. Por favor, Apocalipsis 20, versículo 14. Pídele a Dios, si no tienes esa carga en tu corazón, pídele a Dios, Señor, dame esa carga, ese anhelo por querer hablar de tu plan de salvación, de tu evangelio. Hay gente que se está yendo sin el Señor. Apocalipsis 20, por favor. Y la muerte y el Hades fueron, ¿qué? Lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿No te mueve? ¿No te llega a pensar algo? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si hoy puedes escribir algo en una hoja, llévaselo. Si no te recibes, si no quieres nada con el Señor, pues ya se lo dejas a Dios. Pero es importante que testifiquemos. Por favor, Mateo 8:12. Hay un lugar. Y bien, el canto me gustó, el lugar, segundo canto. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí van a rechinar los dientes, en las tinieblas de afuera. Va a ser muy triste que nuestra gente esté ahí. Y nos debe de mover, nos debe de sacudir, nos debe de preocupar, nos debe de ocupar, nos debe de interesar en hablar del Señor. Juan, por favor. Había gente que no le creía al Señor. Capítulo 11. Capítulo 11. A falta de fe hay gente que se va a perder, pero que no quede en nosotros. Debemos de testificar del Señor, hacer campañas evangelísticas. Este año debemos de organizarnos para seguir hablando del Señor. Cuando sea este tipo de evento, únase, principalmente orando al Señor para que obre en los corazones. Por favor, versículo 32. Hay gente que no le cree al Señor, pero miren quién es el Señor. María,
Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Todos el 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Acaso creen que hay algo imposible para el Señor? ¿No fue el mismo Jesús que caminó sobre el mar? ¿No fue el mismo Jesús que calmó el mar y la tempestad? ¿No fue el mismo que multiplicó los peces? Entonces, ¿por qué no tenemos el valor de hablarle a los demás? Si el Señor Jesús ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque, ¿saben por qué sucede? Que confiamos en nuestra habilidad. Pero debemos de confiar en la promesa del Señor, que Él es el que va a hablar. ¿No podía este? Claro que podía. Cristo puede eso y puede más. El versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué sucedió? Salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Cuando vamos en el nombre del Señor, no hay piedra grande que el Señor no pueda quitar por un lado. Cuando vamos en el nombre del Señor, no hay hombre que no, por muy oloroso, dice la Biblia que Lázaro hedía ya, apestaba ya. Y a veces tenemos el prejuicio de decir: no le voy a hablar porque él es un borracho, porque él es un homosexual, porque él hace tantas cosas. Pero ¿acaso hay algo imposible para nuestro Señor? No hay nada imposible. Solo basta en interesarnos en su alma. Y el Señor es el que se encarga de hacer la obra, hermanos. Pero debemos de hacer algo. Cuando nosotros confiamos en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, las cosas no se dan como Dios quiere que se den. No es fácil. No es fácil, y algo que me llama la atención, me tocó estar en un funeral. ¿Y qué creen? No es fácil. Te tiemblan las piernitas. Pero debemos de hablar del Señor, hermanos. Amén. Debemos de romper el miedo en el nombre del Señor, porque vamos a rendir cuentas. Así que, hermanos, vamos a organizarnos y vamos a hablar del Señor. Hay 2 lugares. Esta es la doctrina del más allá. Hay un cielo y hay un infierno. Si usted ya tiene el cielo, qué bueno, gracias a Dios. Pero su familia, ¿qué? Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos gente muy cercana. ¿Ya tienen a Jesús en su corazón? Problemas todos tienen, pero a Jesús, unos cuantos nada más. Así que, hermanos, por favor, volvemos a la lectura. Mateo 22. Versículo del 29 al versículo 33, todos juntos. 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos,
¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esta gente, ¿se admiraba de qué? De su doctrina. Esto es doctrina. Hablar que hay otro lugar maravilloso y que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Amén. Pero es más importante hoy en día que también lo crea tu familia, que lo reciba en el corazón como su Salvador personal. Hay dos lugares. Nosotros ya tenemos un lugar, una morada preparada por nuestro Señor. Pero debemos de quitar ese egoísmo, esa apatía, y tenemos que empezarle a hablar a nuestra familia, hablarle del Señor, orar por ellos, llorar por ellos, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellos y que les resplandezca la luz del Evangelio del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición. Y gracias, Padre, porque tienes preparado un lugar maravilloso, Señor. Su morada, Señor. Un paraíso, Padre, donde hay felicidad, Señor, donde usted lo alumbra todo. Gracias, Padre, porque por la fe creemos que ahí vamos a llegar, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, pon en nuestra vida la carga de evangelizar, la carga de predicar tu palabra, la carga, Señor, por las almas perdidas, Padre. No importando, Señor, si hieden como Lázaro, no importando qué tan grande sea la piedra. Para usted no hay nada imposible, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, y despierta en nuestros corazones el anhelo y el deseo por hablar de usted. Gracias, Señor, por este momento. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.